Y ya estamos conversando con Sergio Miranda, director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Estamos en el mes de la diversidad y este mes comenzó con un gran festejo en el Solís. Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, hablemos en un principio de este evento que tuvo también gran repercusión a nivel de medios de comunicación. Sí, bueno, nosotros quisimos hacer la apertura del mes de la diversidad este año. Previamente la directora del Teatro Solís me dijo, bueno, te guardo el 1 y 2 de septiembre para hacer la apertura en la sala principal. Y yo dije, wow, vamos a tener que estar a la altura de esta oferta tan generosa que nos hizo el Teatro Solís. Y le dijimos, bueno, qué lindo sería inaugurar el mes con un concierto de la Banda Sinfónica de Montevideo. Y Malena Muyara, la directora, me dijo, hablemos con Martín Jorge, el maestro Martín Jorge, director de la banda, y enseguida se enganchó. Y junto con Paola Dalto, en un formato que la Banda Sinfónica se había hecho con disco remix, un 24 de agosto hace 2 años, la unión de una DJ con la Banda Sinfónica, ¿no? Y con un repertorio que hacía un recorrido histórico de 50 años de los íconos musicales de la música LGBT, y fue maravilloso realmente. Se abrieron las invitaciones, era con entrada libre, había que reservar la invitación, y en horas se agotó el Teatro Solís entero. No nos imaginábamos nunca que iba a pasar una cosa así. Y más allá de eso, que fue maravilloso, el momento del concierto fue un momento realmente icónico. La gente además estaba como emocionada, ¿no? Y entre la gente había todo tipo de edades, identidades, público variado del interior de Montevideo. Fue maravilloso, realmente. Bueno. Y al otro día hicimos Pop Queer, que era un espectáculo donde varios artistas LGBTIQ+, que cubrían varios géneros musicales, pop, electrónico, candombe. También hicimos como un segundo espectáculo, también con entrada libre, también a sala llena. Y bueno, nos pareció que era como la mejor manera de abrir ese mes. Y el lunes hicimos el lanzamiento oficial en la Intendencia, con la Intendente y el equipo de la Secretaría de Diversidad, a quien les mando un saludo porque han trabajado muchísimo por todo esto. Y bueno, hicimos la presentación del mes, donde además se hicieron las declaraciones de ciudadanía ilustre a Fernando Frontán y Diana Mines, que bueno, son 2 activistas históricos. Este año tiene la particularidad de septiembre que se cumplen los 30 años de la primera concentración en Uruguay, sí, por los derechos de las personas LGBTIQ+, y Diana y Fernando fueron protagonistas de todo ese momento, y 25 años de la emisión de un programa de televisión donde fue la primera vez en la historia que en Uruguay 2 personas salían a hablar en televisión abierta de estos temas. Así que bueno, era como muy significativo. También fue muy emocionante, así que estamos muy contentos. Sergio, ¿qué otro tipo de actividades y cuáles son durante el mes? Que tengo entendido que van a haber bastantes. Sí. ¿Cuáles son y un poco contar? Ahí va. Este sábado en Modelo Abierto, en el ex Mercado Modelo, va a haber un espectáculo, va a haber una jornada a partir de las 16 horas que se llama Afrodiversos, que es un espectáculo que reúne artistas LGBTIQ+, afro, porque nos interesa mucho el eje de la interseccionalidad, o sea, los cruces, ¿no? Por ejemplo, en este caso, afro y LGBT, es una línea de trabajo que en la Secretaría lo tenemos en agenda como muy fuertemente marcado, aparte de otros temas, pero la cultura artística, la expresión artística y de los espacios para la cultura y los artistas LGBT nos parece fundamental. Empezamos a trabajar esto el año pasado con Insumisas, el Festival de Arte Lésbico que hubo en el Teatro Solís también durante 3 días, y también la gente respondió maravillosamente. Y bueno, después tenemos varias actividades coordinadas con el Teatro Solís, tanto en la sala principal como en la sala Muniz. Este fin de semana también está Dimensión Queer, que es un espectáculo de voguing, de la danza voguing, que es un estilo de danza que responde también al activismo, de los inicios del activismo LGBT en Estados Unidos, y también vinculado con lo afro, eso es bien interesante. Va el 16 y 17 viene Susie Shock, que es una artista travesti trans argentina, que tiene una trayectoria internacional, que va a estar acompañada por Andy Falcone y Sofía Alves, que son artistas de acá de Uruguay. Y bueno, y después el 12 se inaugura Llámale H, que es el Festival Internacional de Cine.
de diversidad sexual, que es mucho más que un festival de cine, ¿no? Porque también tiene actividades de teatro, danza, educativas, etcétera. Además de toda la agenda cultural, por supuesto, la Secretaría claramente trabaja todo el año como por la agenda social, Totalmente. que eso por supuesto continúa, ¿no? Y a propósito de eso también se hablan nuevos cupos, sobre todo para personas trans, para bueno, poder tener justamente salida laboral, que bueno, es la población dentro de lo que es la LGBTIQ+, de repente más complicada para el acceso del trabajo, Sí, ¿no? esto sin dudas es la población como más vulnerada en ese sentido. Las dificultades que tienen para el acceso laboral es multicausal, prácticamente básicamente es la población que es como la exclusión de la exclusión, ¿no? Porque generalmente la primera exclusión es del hogar, luego el sistema educativo, por ende el acceso al trabajo es muy difícil. Muchas veces dicen, no, bueno, pero ahora que está la ley, sí, por supuesto que el marco legislativo es fundamental y han habido cambios, sobre todo en las generaciones más jóvenes. De hecho, en la Secretaría de Diversidad de la Intendencia trabajan 2 personas trans, una es una chica de 25 años, está por recibir de psicóloga, por ejemplo. Eso es una realidad que antes no existía, ¿no? Claro. De todas maneras hay mucho por trabajar, el tema del acceso laboral es fundamental y por eso, bueno, la Intendencia, aplicando la Ley Integral para Personas Trans, que establece un 1% de cupos para la población, lo duplicó al 2% y después lo cuadruplicó al 4% en el programa Oportunidad Laboral del Plan ABC. Y después la Secretaría organizó un programa estratégico de capacitación laboral para personas trans y no binarias, que está en curso ahora, que es una formación en 3 niveles de capacitación y que hay un 4.º nivel que es a partir de proyectos que surgieron del curso. Quedaron como 10 proyectos, eran 10 propuestas de emprendedurismo. ¿Cuántas personas accedieron a ese curso? Unas 40 y ahora están cursando esta parte unas 25. Y de estos proyectos se está haciendo como un seguimiento técnico y a su vez se va a hacer como un aporte también en lo capital para poder llevarlos adelante. Y eso darle como autogestión también para las personas, ¿no? Sergio, me quedé con las actividades y obviamente la Intendencia no participa en lo que es la marcha en general, pero imagino que tienen contemplado esa fecha como algo relevante y en general también no me acuerdo si en ocasiones anteriores también se utilizó la Plaza Independencia para hacer actividades allí también. Sí, cuando el retorno de la pandemia, digamos, la coordinadora de la Marcha por la Diversidad históricamente se hacía en la Plaza Independencia y después se marchaba por 18 de julio. Las últimas ediciones fueron hasta la Universidad de la República, bueno, 2 años de pandemia con parate. Y ya el año pasado la coordinadora la hizo por Avenida Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo. Esto era un tema porque es mucho más ancha, Avenida Libertador, por el tema de la cantidad de personas. Y este año se va a repetir. Y la previa, la marcha es el viernes 30, siempre es el último viernes de septiembre. Este año es el viernes 30 y 29 y 30 la coordinadora realiza lo que se llama la previa de la marcha, que es una feria, digamos, de emprendedores que se va a realizar en Plaza Cagancha, jueves, y el viernes, el jueves todo el día y el viernes creo que es hasta las 5 de la tarde, porque a las 7 es la convocatoria de la marcha en Colonia, Río Branco, atrás de la Plaza del Entrevero, hacia la Plaza 1 de Mayo, que es donde la coordinadora lee su proclama. Y, bueno. A propósito de la marcha, el otro día estuvimos conversando con Luis Magallanes, conocido como Dulce Poli, además un gran militante por los derechos LGBTIQ+, o sea, fue de los que participó en estas primeras marchas hace ya muchísimos años, y él nos decía que él tiene la percepción de que últimamente se ha convertido más en una fiesta y en un festejo que en una verdadera reivindicación, donde a veces pasa como desapercibida esa proclama, que en definitiva debería ser el centro de la marcha y queda como el color como protagonista. Sí, bueno, a mí no me corresponde hablar de la marcha porque no, pero es importante capaz para la gente. La marcha es una organización de la sociedad civil, de los colectivos. La Intendencia, por supuesto, va a acompañar en la logística.
es la segunda concentración que más convoca, que más personas convoca. Creo que después de la marcha del silencio, creo que es la siguiente. Entonces, obviamente, toda una logística de corte de calles, desvíos, etcétera, seguridad, limpieza, en todo eso la Intendencia va a estar presente. Bueno, siempre la marcha siempre tiene una consigna, y bueno, y ahí los colectivos se manifiestan con sus reclamos y sus propuestas también, pero bueno, ahí como que en la interna... Claro. Lo que sí puedo opinar es que bueno, a mí me parece que los 2 años de pandemia no son inocuos, ¿no? Como le pasó a todo el mundo, también estos 2 años de aislamiento, se está como recomponiendo también esta cuestión de los colectivos, vuelta a la presencialidad, a reunirse, y bueno, también en contextos muy difíciles, ¿no? Hoy nos acabamos de enterar que lamentablemente hoy sucedió otro transfemicidio en Pando, una mujer trans que fue asesinada por su pareja. Y bueno, estas realidades siguen pasando, la seguridad, la salud, el acceso al trabajo, la educación. Hay toda una polémica porque el Partido Colorado realiza una charla sobre infancias y adolescencias trans y dentro del propio Partido Colorado han habido manifestaciones en repudio a esto, o sea que en general hay como un imaginario que los temas LGBT son exclusivas de la vida adulta y se habla poco. Ahora se está hablando más, por suerte, desde hace un tiempo ya de niñez y adolescencias. Y también una cosa curiosa es que en una sociedad envejecida como es la uruguaya no se habla de la vejez LGBT, ¿no? Y bueno, la expectativa de vida de repente en las personas trans también es bastante corta, lamentablemente, por un montón de factores, ¿no? Justamente, que eso cuando nosotros desde la Secretaría planteamos el tema de la vejez, justamente con los colectivos trans, uno de los planteos era eso, bueno, ¿qué es ser viejo, no? O sea, ¿qué es la vejez por ejemplo, para una persona trans o para un hombre gay, ¿no? Es bien interesante como tema y bueno, ahí estamos trabajando en eso. Cuando se habla del LGBT, se habla mucho también de las personas trans, pero mi pregunta es, ¿cómo están los otros colectivos? ¿Hay trabajo desde la Intendencia en ese sentido? Sí, nosotros, bueno, a mí me parece que hay varias señales. De hecho, y esto, bueno, me animo a dar esta opinión así públicamente, pero digamos, en el propio equipo de gobierno de la Intendencia, hay en lugares de decisión, me atrevo a decir que debe ser uno de los equipos de gobierno con más personas LGBT en lugares de decisión. Eso es una señal. El propio equipo de la Secretaría de Diversidad son unas 10 personas donde están prácticamente todas las identidades representadas en el equipo de trabajo. Porque está bueno esta cosa como de empezar por casa también, ¿no? Y hacia el afuera, bueno, el incremento de cupos para personas trans en el plan ABC, la capacitación para personas trans y no binarias, en salud, la capacitación a personal médico y no médico de las policlínicas, en atención en salud integral a personas trans. Hubo un primer informe sobre población de mujeres lesbianas que va a continuar este año, que hay un montón de realidades específicas. La atención médica, por ejemplo, es uno de los planteos que resultaron de la encuesta. Y la falta de espacios culturales también, de expresión artística, y de ahí surgió Insumisas, el festival del año pasado en el Solís. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Es como trabajo, salud, cultura, son como los 3 ejes principales. Y bueno, y después la atención social a las emergencias, ¿no? La violencia, la discriminación. Lamentablemente estamos viviendo tiempos en donde no es excluyente de Uruguay, porque es a nivel mundial, lamentablemente, pero también, lamentablemente, Uruguay no está exento de un retorno de manifestaciones de odio y discriminación y violencia que bueno, son dolorosas. Y al mismo tiempo hay que estar atentos y trabajar para eso, ¿no? Recién hablabas del tema de los centros de salud, que me parece sumamente importante. ¿Qué pasa con los centros educativos? Que también un poco lo mencionamos en el abordaje de estas realidades, sobre todo en cuanto a la formación de los docentes y también para trabajar en el equipo. Totalmente.
de los alumnos, de los pares, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta. Yo antes de ingresar a trabajar en el equipo con la Secretaría, trabajaba en educación pública y sobre todo en educación media, en niveles de bachillerato, por ejemplo, y era como realmente muy notorio el incremento de población de jóvenes que tienen, manifestan identidades no binarias, por ejemplo, ¿no? Un poco la identidad no binaria es esto, ¿no? Son personas que no se identifican ni con el género masculino, ni con el femenino, o con ninguno, y esa es una realidad que los colectivos de personas no binarias se acercaron a la Secretaría con un reclamo de que, bueno, que para el Estado no existen, ¿no? O sea, todo lo que es una inscripción de formulario, por ejemplo, o un concurso para un trabajo, no está como contemplado. Ni en el documento. Exactamente. Y bueno, ese es como su principal reclamo, el derecho a ser, ¿no? A existir. Nosotros en ese sentido nos pusimos a trabajar. De hecho, la Intendencia en los formularios está contemplada, por ejemplo, ahora la identidad, y iniciamos una encuesta dirigida a población no binaria, que es una encuesta bien exhaustiva, que hace preguntas sobre salud, educación, trabajo y el derecho a la ciudad, cómo viven en Montevideo las personas no binarias. En unas 4 o 5 semanas se recibieron 800 respuestas, que terminó al fin de agosto, ahora se está procesando por el equipo técnico, y bueno, de ahí van a salir insumos bien importantes para después llevar. Pero respecto a lo que me preguntabas de la educación, sin dudas que es el otro eje, ¿no? Por esto que te decía, porque digamos, como es cada vez más notorio en todos los ámbitos de la educación, pública y privada, y creo que la formación, o sea, que la mirada de la diversidad en la formación es fundamental en la educación y en todo lo que es la formación de profesionales de la medicina, por ejemplo. Este es un tema que no está en la currícula, por ejemplo, está como un eje optativo, claro, pero hoy en día nos parece importante a nivel docencia, ni que hablar, y también en otras formaciones, la médica, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene varias patas, ¿no? Sí. En la educación, está en la formación y por otro lado la educación de los propios alumnos. Y también, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Personal policial, en los medios de comunicación, las personas que trabajan en comunicación, también me parece que son temas que siempre está bueno conocer, sensibilizar y comunicar, ¿no? Claro, los medios saber tienen cómo comunicarlo, porque en definitiva también dar las herramientas para uno expresarse también de forma adecuada, con cada uno de los términos precisos, ¿no? Sí, y transmitirle a la gente, ¿no? También me parece que los medios de comunicación en estos temas, como en otros, tienen un rol muy importante. Sí, también han ido aprendiendo en esto de la educación. A medida que fue pasando el tiempo van aprendiendo los diferentes medios de comunicación a poder transmitir de la forma correcta. Sí, sí, es un tema un poco como de sensibilidad. Sí, ¿no? Totalmente. Total. Así que muchas gracias. Bueno, Sergio, la gente que quiera informarse más de las actividades se mete directamente en la página de la Intendencia. Montevideo.gov.uy/diversidad. Ahí está todo el link de las actividades que han pasado y la agenda con la información. Todas las actividades de la Intendencia son con entrada libre. Y bueno, este sábado los esperamos en el modelo abierto, en el ex Mercado Modelo, a partir de las 16 horas hasta la medianoche. Se los recomiendo, va a estar buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos acá en el Living. Muchas gracias Un gusto recibirte. Muchas gracias.